Y continuando, seguimos con nuestra siguiente conferencia, que se titula Susceptibilidad a infecciones del pulmón en autoinmunidad. Esta conferencia será dictada por el doctor Carlos Humberto Saavedra, especialista en medicina interna e infectología, magíster en epidemiología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e infectólogo en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional y en la Clínica Colombia de la ciudad de Bogotá. Profe, bienvenido, muchas gracias por habernos dado este tiempo, por haber sacado un espacio entre sus múltiples ocupaciones para estar hoy con nosotros. Muchas gracias, profe, y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación a este curso, gracias a todos los presentes que en medio del puente quieren fortalecer sus competencias académicas. Gracias al doctor Arteaga por vincularme a tan importante evento. Yo quiero contarles algo de susceptibilidad a infecciones pulmonares en autoinmunidad y es un placer compartir escenario con el doctor Poloy y el doctor Carrillo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos de algunas definiciones de inmunosupresión, de los tipos de inmunosupresión a los que nos podemos ver enfrentados, los síntomas respiratorios en el paciente inmunosuprimido, la utilidad de biomarcadores, algunos aspectos del rendimiento de las imágenes diagnósticas, terapia empírica y el rendimiento de estudios convencionales en una carrera contrarreloj para finalmente tener algunas conclusiones al respecto. Respecto a la inmunosupresión, podemos decir que esta tiene diferentes espectros y diferentes grados. Puede haber inmunosupresión por alteración de las barreras a nivel del tubo orotraqueal, traqueostomía o alteración ciliar por algunos síndromes como el de Cartagener, o estar inmunosuprimido por déficit de inmunoglobulinas que pueden verse en déficit de linfocitos B, en cirrosis, mieloma, esplenectomía, o alteración por fagocitosis, que puede ser por disfunción del macrófago, el neutrófilo, o inducidas por alcoholismo, esteroides o ser congénitas. También podemos ver inmunosupresión por linfocitos T, donde se ven afectados por esteroides, quimioterapia, por trasplantes o también congénitas, y algunos déficits en la capacidad de controlar la infección, de tal manera que cuando hablamos de un paciente inmunosuprimido, no es un espectro único y es extremadamente amplio, así que hay que tener una perspectiva clara de dónde se encuentra la inmunosupresión. Los pacientes clásicamente inmunosuprimidos en nuestra época están caracterizados por los pacientes VIH y aquí no lo vamos a tener en cuenta ni muchos otros de los que les voy a hablar. Las inmunodeficiencias congénitas pueden darse por defectos de inmunoglobulina, fagocitosis o efectos en las células T, o por enfermedades neoplásicas que pueden ser de órganos sólidos o hematológicas, por enfermedades hematológicas neoplásicas o benignas. Puede presentarse por enfermedades generales para situaciones como la que yo estoy viendo en este momento, que es la CENETUC, u otras condiciones que gracias a Dios no vivo en este momento, que son diabetes o alcoholismo. También se pueden generar por trasplantes de órganos sólidos o de médula ósea, o por enfermedades reumáticas, y estas enfermedades reumáticas pueden asociar su inmunosupresión a la enfermedad mixta o a terapias con terapias de esteroides o modificadores de la enfermedad, o lo que conocemos en un gran grupo de agentes biológicos. Así que vamos a centrarnos solo en este grupo de inmunosupresión en enfermedad reumática y vamos a dejar de lado los otros aspectos de los pacientes inmunosuprimidos. Existen diferentes estrategias para bloquear el sistema inmune como parte de una terapia en enfermedades inflamatorias. Uno de ellos es evitar la replicación celular. Los agentes tradicionales conocidos incluyen la ciclofosfamida, el metotrexate, el micofenolato y la azatioprina. Pero también existen agentes biológicos que son capaces de bloquear estas células como alemtuzumab o rituximab. También podemos tener una estrategia para inhibir la señal celular y un segundo mensajero. Tradicionalmente se ha utilizado ciclosporinas, tacrolimus o cirulimos, pero Avatercept como agente biológico tiene la capacidad de inhibir el segundo mensajero. También existe una forma de antagonizar las citoquinas o sus receptores, dentro de los cuales tenemos agentes o modelos como inhibidores de la YAC quinasa, como el ruxolitinib, pero también existe el tofacitinib y el vaticitinib. Noten cómo he hecho curso para nombrar estos agentes. También se puede bloquear el tráfico celular
y este tráfico celular tiene un agente tradicional que es el fingolimod, muy utilizado en esclerosis múltiple, pero también se puede utilizar el natalizumab. Bajo estas circunstancias y teniendo todo este espectro de agentes, pues el modelo global de inmunosupresión persiste siendo tenido en cuenta como el modelo de los esteroides. Los corticosteroides son los agentes con mayor potencial de inmunosupresión por afectar diferentes líneas celulares. Los esteroides son capaces de afectar el epitelio celular, disminuyendo su adhesión y disminuyendo su capacidad de movilidad, el endotelio, las células endoteliales, permitiendo la filtración de agentes infecciosos, puede afectar el músculo liso, aumentando los receptores beta 2, generando broncodilatación y disminución de la liberación de citoquinas, lo que induce un acceso más fácil de los agentes infecciosos, principalmente bacterias. También puede disminuir la secreción mucosa de manera significativa y esto disminuye la capacidad de inmunidad bioquímica inducida por todos estos agentes de secreción bronquial y de citoquinas, pero también afecta el número de células dendríticas, disminuyéndola, disminuye la capacidad del macrófago de producir y liberar citoquinas, así como la actividad de otras células como los mastocitos, la activación de los linfocitos T y la granulación e inducción de apoptosis por el neutrófilo. Así que básicamente los esteroides son capaces de actuar en cualquier parte del sistema inmunológico. Otro agente ampliamente utilizado y que bloquea los receptores CD20 son modelos por generar la inmunosupresión a un nivel extremadamente básico de la respuesta inmunológica, afectando la capacidad de activación del linfocito B, que requiere la presentación del antígeno por el linfocito T, así como la presencia de la célula extraña, y el rituximab bloquea este receptor CD20, inhibiendo la activación clásica de este linfocito B y, por supuesto, la liberación de factor de necrosis tumoral e interleuquinas relacionadas. Ya se han ampliado las capacidades y las competencias de entender el sistema inmunológico y tenemos ya bloqueadores de diferentes sistemas o líneas. Básicamente, pues tenemos capaces de bloquear el factor de necrosis tumoral en diferentes zonas y por diferentes agentes como las células presentadoras de antígeno y fibroblastos, pero además de existen otros como infliximab, alimumab, etanercept dentro de este modelo. También tenemos la capacidad de bloquear la producción y síntesis de la interleuquina 1 o interleuquina 2 en diferentes escenarios para activación de los linfocitos B. También se puede bloquear la activación de la interleuquina 5 con otros agentes como el mepolizumab o el reslizumab, y bloquear otro tipo de interleuquinas como la interleuquina 12, 23 en la activación y la presentación de antígeno, la presentación de receptores secundarios o la producción de inmunoglobulina E, todo esto mediado dentro de una acción de bloqueadores de citoquinas. También están los bloqueadores de receptores celulares, donde tenemos el Afacet, el Vilanitumab, Rituximab o Crilizumab, que funcionan en diferentes tipos de receptores en diferentes tipos de células. Y por supuesto, se han avanzado mucho más y ahora existen blancos celulares pequeños que tienen una mayor capacidad de inhibición, como el bloqueo de la Janus quinasa con modelo clásico del ruxolitinib, que ha sido incluso utilizado actualmente para tratar de bloquear la respuesta inflamatoria vista en el COVID-19 sin mucho resultado exitoso que dijéramos, pero existen diferentes bloqueadores como la tirosinquinasa de Bruton o el BCR, las células anaplásticas y la fosfatidina D3 quinasa, que generan una mejor actividad antiinflamatoria con disminución de la actividad inmune o la respuesta frente a las diferentes bacterias. Teniendo en cuenta todos estos tipos de inmunosupresión, podemos decir que de acuerdo a lo que se esté bloqueando va a haber un mayor riesgo por diferentes agentes infecciosos. Cuando bloqueamos la fagocitosis mediante alteración en la acción de los mononucleares y neutrófilos, pues vamos a tener unos organismos que son muy favorecidos como Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos, pseudomonas, klebsielas, y se ve esta infección claramente con neutropenia, con enfermedad granulomatosa crónica, con uso de corticoides principalmente. Cuando afectamos la inmunidad humoral y bloqueamos el linfocito B,
volvemos a aparecer con bacterias, pero esta vez encapsuladas, y tenemos modelos clásicos de inmunosupresión como agamaglobulinemia y mieloma. Cuando afectamos el complemento, pues afectamos la opsonización y aparecen nuevamente las bacterias encapsuladas como agentes importantes. Cuando bloqueamos la inmunidad celular, principalmente el linfocito T y su capacidad de respuesta a TH1, pues aparecen bacterias intracelulares como la tuberculosis, las nocardias, legionelas y diferentes grupos de hongos y virus en forma extensa. Aquí tenemos todos los modelos, incluyendo desnutrición, linfomas, leucemias, SIDA y el uso de esteroides. Y por último, la alteración esplénica favorece también las bacterias capsuladas, así que el tipo de inmunosupresión también es muy importante. Cuando vamos a la zona de agentes biológicos y glucocorticoides, nos llevamos una sorpresa porque vemos cómo los glucocorticoides tienen aumento del riesgo de infecciones bacterianas, todas las infecciones que obligan a hospitalización, 3 veces el riesgo de lo que tendría agentes aún amplios como los bloqueadores del factor de necrosis tumoral, que tiene apenas 2 veces el riesgo. Y cuando lo llevamos a enfermedad respiratoria, los glucocorticoides siguen siendo mucho más frecuentes que los bloqueadores de agentes alfa. La tasa ajustada de infecciones muestran que cuando se compara con los agentes modificadores de enfermedad, las infecciones de estos agentes como etanercept, infliximab y adalimumab no es tan alta como la presencia de esteroides o unos factores más amplios como el rituximab. Cuando vemos qué tipo de infección se ve más afectada, vemos que los bloqueadores del factor de necrosis tumoral se asocian 12 veces con más riesgo de infecciones de piel y tejidos blandos que los modificadores de enfermedad, pero y si los ajustamos por edad, peso, tipo de inmunosupresión, enfermedad reumática, sigue siendo muy importante y es 4 veces más frecuente la infección de piel y tejidos blandos que incluso la misma infección respiratoria. Aunque esta es una de las infecciones más frecuentes y se puede presentar hasta en el 6-7% de los pacientes que tienen cursos de terapia biológicas que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa, y en su mayoría se pueden encontrar agentes bacterianos de manera significativa. La parte interesante es que el pronóstico es bastante bueno y la supervivencia sin complicaciones puede alcanzarse hasta en el 99% de los casos. Así que podemos hablar que se asocian a infecciones, pero estas infecciones pueden ser tratadas fácilmente. Cuando vamos a la neumonía, vemos que 15 a 20% de los pacientes manifiestan algún grado de síntoma, y estos síntomas son respiratorios, y cuando desarrollan esta neumonía, pues tienen mayor mortalidad que la población general si no lo atacamos a tiempo, y puede estar entre el 7,4 y el 76% si nos tardamos. Los síntomas suelen ser los habituales, no son diferentes, suelen presentarse con fiebre, tos, disnea y expectoración. Al examen físico podemos encontrarlos con taquicardia, algo de taquipnea y algo de hipotensión, y esto representa una probabilidad de neumonía entre el 15 y el 50% de los casos. Si vamos a utilizar biomarcadores, vemos que estos no son de mucha utilidad porque no diferencian, no son capaces de tener muy buena diferencia en infecciones localizadas o en infecciones no tumorales. Cuando se trata de bacteriemia, ahí sí tenemos un buen rango de diferenciación cuando la procalcitonina está por encima de 1. Así que no nos ayuda mucho en el diagnóstico de neumonía. Cuando queremos saber si el paciente con síntomas respiratorios, fiebre y tos tiene neumonía, la radiografía de tórax sigue siendo una herramienta relevante con una sensibilidad de 75% y especificidad cercana al 70%. Así que tenemos una probabilidad pretest de 33%, el otro nos da de 0.51. Cuando vemos una radiografía alterada, con una consolidación, la probabilidad post-test nos sube de 33% a 50%, pero una radiografía normal no nos disminuye significativamente la probabilidad porque la baja de 33% a 16%, que para un paciente inmunosuprimido es significativa. En estos casos es bueno acudir a una tomografía si no tenemos resultados significativos en la radiografía de tórax. La sensibilidad es bastante buena con 97%, un LR positivo de 3.3 y un LR negativo de 0.4. Si tenemos la radiografía positiva y queremos confirmarla,
pues la TAC nos ayuda mucho y nos sube la probabilidad de 49% a 77%, pero si nos sale normal la TAC, disminuye la probabilidad de manera significativa a menos del 3%, por tanto, nos ayuda cuando tenemos duda en el diagnóstico. Cuando la radiografía no nos ayudó, nos dio negativo, la presencia de una TAC nos puede ayudar aumentando la probabilidad de 0.16 a 36%, o sea que podemos socorrerla. Esta tomografía tiene diferentes grados de alteración en consolidación, que puede ser unilobar, nos sugiere Streptococcus pneumoniae Klebsiella, o con patrón bronconeumónico o bacteriémico más claro con Staphylococcus pseudomonas aeruginosa con estas características. También nos ayuda, si el patrón intersticial es evidente, pues a pensar en micobacterias intracelulares, o si hay cavitaciones, pensar en tuberculosis y Staphylococcus aureus. Los nódulos y masas diseminados nos hacen pensar en Staphylococcus aureus, hongos y nocardia asteroides, particularmente si el compromiso es subpleural. Las adenopatías, especialmente las subsólidas, nos hacen pensar en formas infecciosas de micobacterias, y la forma de virus esmerilado, que puede llegar a ser atípico en pacientes con enfermedades reumáticas, como presentó hoy el doctor Carrillo, nos ayuda a pensar en Pneumocystis jirovecii. También hay patrones de virus intersticial que pueden ser dados por adenovirus, y pues por supuesto ahora lo tenemos que nombrar con más relevancia con el SARS-CoV-2 o COVID-19. Así que cuando se tiene una neumonía en un paciente inmunosuprimido, es muy importante siempre buscar el agente etiológico. Deseable utilizar una técnica de biología molecular que nos ayude, que están diseñadas para virus y bacterias intracelulares y nos puede dar muy buenas herramientas, nos disminuye el tiempo de observación y puede generar una terapia bastante adecuada. Como claves fundamentales, las infecciones en el paciente inmunosuprimido siguen siendo por los agentes más comunes. Después de estos agentes están los agentes causales de neumonía nosocomial, y finalmente vienen los agentes asociados a la inmunosupresión. No hay que cambiar el espectro antimicrobiano cuando pensamos en infección. Cuando tenemos síntomas más imágenes, 77% de los casos serán infección y 23% de enfermedad no infecciosa. La mayoría de los casos serán agentes convencionales, dentro de los que el grupo general, 35% son los clásicos, 15% agentes intracelulares y hasta 8% virus respiratorios. Esto era válido hasta la pandemia del COVID-19, que ha cambiado el espectro de manera inversa, y ahora la mayoría de las infecciones serán por COVID-19 en tanto pasa el periodo pandémico. Pero también tenemos que pensar que hay agentes oportunistas como aspergillus y neumocistis, que pueden afectar hasta el 23%, herpes virus, micobacterias tuberculosis, y no olvidar que la Strongyloides stercoralis, cuando no desparasitamos a los pacientes adecuadamente, puede representar el 1% de las infecciones en el paciente inmunosuprimido. La terapia nunca debe depender del estado de inmunosupresión, y la enfermedad debe ser clasificada de acuerdo al estado de gravedad y los factores de riesgo exposicionales. Siempre recordar que antes de 5 días los agentes son convencionales, evaluar si existe riesgo de resistencia, y la terapia antimicrobiana habitualmente puede ser desarrollada por una cefalosporina de tercera o cuarta generación. Si la clínica va entre 6 a 14 días, y especialmente si el paciente ha estado expuesto a esteroides, pensar en Pneumocystis jirovecii, y si es más de 15 días, considerar tuberculosis y aspergilosis dentro de los agentes causales en el paciente inmunosuprimido. Se espera que la tasa de respuesta se tome 72 horas. Aún con un tratamiento efectivo, cuando el paciente llega a estas condiciones, la mortalidad puede darse hasta 26%, y no importa si usted ajusta después de la primera semana, la mortalidad no se modifica. La mortalidad es asegurar una terapia efectiva antes de la primera semana. Por eso se recomienda siempre tener estudios diagnósticos etiológicos. Y estos pueden ser por métodos invasivos o no invasivos. El rendimiento de los no invasivos es extremadamente pobre, el 15%, el de los hemocultivos puede ser hasta el 40%, y el galactomanano, si se tiene la sospecha adecuada, solo del 9%. La fibrobroncoscopia puede darnos un rendimiento de 35%, así que el diagnóstico etiológico con las técnicas convencionales se puede alcanzar más o menos en la mitad de los pacientes. Pero sí abordamos con las pruebas moleculares, la PCR múltiple anidada, la sensibilidad puede aumentarse a 61% en la detección de estos agentes infecciosos. Por supuesto, los estudios microbiológicos siempre nos ayudarán
a entender si existe una micobacteria, agentes intracelulares, hongos o diferentes agentes infecciosos. Entonces, en conclusión, y con el minuto que me queda, es decir que no todos los pacientes inmunosuprimidos son iguales, que los gérmenes que afectan con más frecuencia a estos pacientes son los mismos de los pacientes no inmunosuprimidos, que hay agentes que pueden ser más frecuentes de acuerdo al tipo de inmunosupresión. La neumonía tiene las mismas características del paciente inmunocompetente. La terapia empírica debe ser dirigida de acuerdo al riesgo, al tipo de inmunosupresión y de la clínica, y siempre hay que buscar de manera sistemática los agentes infecciosos. Muchísimas gracias por su invitación. Espero que haya sido de valor para ustedes esta presentación y en este instante dejo de compartir la pantalla.